Ay, hola, buen día, buenas noches. Me tuve que conectar de esta manera para iniciar el curso porque fíjense que recientemente cambié de trabajo. Entonces, empecé el lunes, no puedo empezar pidiendo permiso para salirme, pero yo estoy programando que durante el transcurso de esta primera hora voy a salir de mi trabajo, terminan ustedes de ver este video y ya yo me integro para empezar a trabajar con ustedes lo que resta del diplomado. Entonces, a lo mejor los viernes vamos a tenerle que hacer así, les voy a implementar un video, les voy a subir a la plataforma un video para que ustedes arranquen la primera hora, no perdamos tiempo, y ya en el transcurso de este video yo ya llego a mi casa, a su casa, prendo la computadora, me integro y ya la segunda parte del curso o lo que resta, estas 3 horas que restan de curso, ya estaremos trabajando conjuntamente. Lo bueno es que hay tecnología en la que apoyarse. Me da mucho gusto que a los maestros ahora con la pandemia hemos tenido que renovarnos, rehacernos y pues algunas cosas fueron para mal, por ejemplo, el trato directo, no lo tenemos, no podemos conocernos, no podemos vernos personalmente, pero hay cosas buenas, ya ven que no todo es malo en la vida. Por ejemplo, en una situación real de que yo tendría que estar saliendo del trabajo para irme al diplomado, pues no hubiera podido, no sé qué hubieran tenido que hacer en la universidad, porque les digo que recientemente, apenas el lunes, entré a este nuevo trabajo. Y imagínense que yo les hubiera dejado el diplomado colgado porque me cambié, no, pues pobres, en la universidad también hubiera sido, encontrar un maestro de último momento hubiera sido muy difícil porque son muchas horas, hay que preparar la clase un buen tiempo antes, son muchas horas las que se da este diplomado conjuntamente y luego imagínense sacar un maestro de abajo de una piedra hubiera sido muy complicado. Entonces, lo bueno es que la tecnología nos ha permitido hacer estas cosas y pues hay que tomarlas. Bueno, por esta parte, entonces, como les estaba diciendo, yo seguramente la siguiente hora me integraré a trabajar con ustedes y por lo pronto vamos a empezar pues esta primera parte del diplomado conociendo a nuestro país, ubicándolo en el contexto internacional. Déjenme, les voy a compartir una pantallita, les voy a compartir una presentación. Aquí está. Miren, esta es la presentación ahí. Nada más que esta ya es la última parte. Tan, tan, tan. Aquí estamos. Bueno, como ustedes ya saben, estamos empezando este diplomado en comercio exterior. Es necesario, o lo considero importante, empezar por ubicarnos en tiempo, modo, espacio, quiénes somos, dónde estamos, qué es qué es soberanía, ¿no? Porque pues nosotros como país estamos muy cerca de Estados Unidos, que es una potencia mundial. Tenemos cosas en común, muchas más de las que nos imaginamos, pero también tenemos cosas en contra. Hay muchas costumbres que nos hacen ser muy diferentes a pesar de que somos vecinos y estamos muy cerca. Hay cosas culturales, hay cosas hay costumbres que nos unen, hay costumbres que nos separan abismalmente y eso es muy importante conocerlo para poder entender gran parte de nuestras relaciones con el exterior. Ahora, me imagino que ya todos saben la diferencia entre comercio exterior y relaciones internacionales. Este diplomado es de comercio exterior, no es de relaciones internacionales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El comercio exterior, como
se interpreta, ¿no? ¿Qué es el exterior? Comercio, bueno, pues son aquellas relaciones que se llevan y que están reconocidas, digamos, en el Código de Comercio, ¿no? Es el artículo 75 del Código de Comercio el que define cuáles son aquellas relaciones que se consideran comerciales. Básicamente compra-venta, arrendamiento, hipoteca, bueno, todas aquellas que nos permiten obtener un lucro de manera legal, ¿no? Son las relaciones comerciales. Ahora, comercio exterior. ¿Por qué exterior y por qué no interior? Bueno, porque el comercio interior pues está regulado por nuestra legislación. Pero aquí lo que vamos a aprender es cómo llevar a cabo relaciones comerciales con el exterior. Es decir, nuestro punto de vista es desde México. Nuestro marco regulatorio es el de nuestro país. Si estuviéramos estudiando relaciones internacionales, entonces estudiaríamos los tratados internacionales, porque la óptica o la perspectiva sería desde fuera de México. Esa es la diferencia. Comercio exterior es como si estuviéramos adentro de la casa, ¿no? Y la perspectiva fuera en la ventana, ¿no? Vamos a suponer, todo lo que está fuera es exterior. Así nuestro país es México y todo lo que está fuera es exterior. Pero si lo vemos desde afuera, entonces serían relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque lo que estamos estudiando entonces es el comercio desde afuera y veríamos tratados internacionales. En nuestro caso, sí vamos a conocer de tratados y los vamos a ver, pero siempre desde la perspectiva va a ser nuestro marco regulatorio interno, desde México. ¿Ok? Bueno, entonces, para entender la legislación, pues hay que empezar por la Carta Magna, por la legislación máxima, que es la Constitución. ¿Qué establece la Constitución? La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Es decir, el pueblo, la gente, nosotros elegimos de qué manera vamos a gobernarnos. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho, que es inalienable. Alienar es poseer, ¿no? Es comprar, vender. Inalienable es que no se puede vender, que no te lo pueden quitar. Dice, el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Entonces aquí la Constitución, nuestra Constitución mexicana, está dividida en dos partes. Seguramente esto algunos de ustedes ya lo sabrán, porque han de haber llevado nociones de derecho positivo mexicano, conceptos jurídicos fundamentales, no sé, algunas clases de derecho en bachillerato. Nuestra Constitución se divide en dos partes, la dogmática y la orgánica. La parte dogmática es la que contiene lo que hoy conocemos como derechos humanos, anteriormente como garantías individuales, ¿no? Esa es la primera parte, los primeros 29 artículos, que son los derechos humanos. Y la segunda parte es la que consideramos como la orgánica, ¿no? Donde se organiza, donde se instituye la forma de gobierno. De ahí deriva, o de ahí proviene el nombre de Constitución, porque es un documento que establece la forma en cómo se constituye su gobierno, ¿no? O sea, Constitución es el nombre que define al documento. El documento en sí mismo, ¿no? Se define solo por su nombre. Entonces, la Constitución mexicana fue, pues digamos, una constitución en 1917 que se redactó, fue una constitución de vanguardia. ¿Por qué? Porque nunca una constitución había incluido las garantías individuales. No se había establecido algún documento en el que se rigiera, también se estableciera aquellos derechos fundamentales que no podían ser violentados, pero en caso de que fueran violentados, también establecía ese documento los mecanismos por los cuales iban a poder demandar su obligatoriedad a la autoridad.
Entonces, por eso esta primera parte fue tan diferente, tan innovadora al resto del mundo. Muchas constituciones, muchos países copiaron nuestra constitución, les agradó, les atrajo, la analizaron, la estudiaron, porque fue la primera, ¿no?, que instituyó las garantías individuales. Pero en sí, lo que define el documento es la segunda parte, que es la misma forma en la que se constituyen todas las demás. Es decir, la parte orgánica es la más importante porque es la que le da, lo que le otorga el nombre al documento. Entonces, el artículo 39 es el ADN, ¿no? Es la médula de nuestra Constitución, porque establece que es el pueblo el que determinará la forma de su gobierno. Y otorga el inalienable derecho al pueblo de determinar la forma en que se va a gobernar. Bueno, entonces, una vez que hemos entendido qué es la soberanía, que nosotros como pueblo definimos o determinamos a través de la democracia, como, bueno, porque dice, la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Entonces, el pueblo, ¿cómo hace? ¿Cuál es el mecanismo que utiliza el pueblo para determinar su gobierno? Bueno, pues es a través de la democracia, ¿no? Nosotros votamos y elegimos nuestra forma de gobierno. Ahora, no somos una monarquía, no somos, nosotros tenemos una república, ¿no? Una república que laica, ¿qué más? República representativa, democrática, laica. ¿Qué significa eso? Bueno, pues para empezar, la definición de república. ¿Por qué nosotros tenemos una república? Porque república significa que cada cierto tiempo se tiene que estar renovando el gobierno, ¿no? En este caso, por ejemplo, son 6 años, ¿no? Cada 6 años vamos a nombrar un nuevo presidente, eso es una república. República es una palabra compuesta. La palabra re es de renovación, y pública es de la cosa pública, ¿no? Entonces hay una renovación cada cierto tiempo. Por eso nosotros vivimos en una república representativa, porque buscamos personas que nos representen, democrática, porque nosotros determinamos a través de la mayoría. Es imposible que todos pensemos igual. Eso no sucede ni entre las familias, ni en las amistades, ni con los hermanos. O sea, todos pensamos diferente, pero sería imposible gobernarnos si cada quien quisiera imponer su ley. Pues sería un pueblo sin ley, ¿no? Si cada quien dijéramos esto es lo que debe prevalecer porque yo pienso así, pues imagínense, todos pensaríamos igual y todos viviríamos pues quitándonos el gobierno de un momento a otro porque yo puedo más que tú o yo sé más y te quito. Entonces, la manera en la que hemos elegido como mexicanos que vamos a instituir nuestra forma de gobierno es a través de la democracia. Es decir, que la mayoría, lo que piense la mayoría es lo que va a definir esta forma de gobierno. Eso es hasta hoy lo que nos ha permitido llegar aquí, ¿no? Esas son nuestras leyes. Bueno, entonces, pasamos al Plan Marshall. ¿Quién fue George Marshall? Bueno, este tiene un vértice, digamos, vamos a ir encaminándonos hacia entender por qué nosotros formamos parte de un contexto internacional. Es importante definir nuestra forma de gobierno. Ahora vamos a ver hacia dónde estamos perfilados como México, cuáles son los organismos internacionales a los que también, de los que formamos parte y que
tenemos que convivir o tenemos que armonizar, digamos, en el concierto de naciones. No somos un país independiente, no somos una isla, formamos parte de un contexto internacional y es hacia donde vamos a analizar en dónde estamos, ¿no? Ahora, George Marshall fue un secretario de Estado que al terminar la Segunda Guerra Mundial, ya ven que en Estados Unidos invitan a un personaje que tenga mucho reconocimiento, mucha reputación. Invitan a George Marshall, que es esta persona la que están ustedes viendo en la pantalla, a dar una conferencia en la Universidad de... ¿Cómo se llama esta universidad? Se me fue el nombre. Bueno, ahorita me acuerdo, de las más importantes de Estados Unidos. Ahorita. No es Yale, es la otra, Harvard. Invitaron a George Marshall, a dar un mensaje de fin de año a la Universidad de Harvard. Y les digo, el contexto en el que estamos ahorita es que termina la Segunda Guerra Mundial y había que definir un nuevo orden mundial. A lo mejor me fui muy rápido de la soberanía al contexto internacional. Bueno, en 1945, ¿no? Les voy a dar un poco de historia. En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial. Bueno, termina la Segunda Guerra Mundial y había que definir o había que establecer un nuevo orden mundial. Ya existía previamente, ya había nacido una sociedad mundial que se llamaba la Sociedad de las Naciones, lo que hoy conocemos como la ONU. Esta Sociedad de las Naciones no tuvo el éxito que se esperaba y se puede rápidamente reconocer por qué, pues porque después de la Primera Guerra Mundial vino la Segunda, ¿no? Entonces, si hubiera tenido éxito esa Sociedad de las Naciones, no hubiera habido una Segunda Guerra Mundial. La humanidad hubiera aprendido con la primera. Tan no funcionó, pues que se vino otra guerra mundial, ¿no? Bueno, entonces termina la Segunda Guerra Mundial. Había que organizar un nuevo plan mundial, ¿no? Un contexto internacional. Íbamos a tener que renombrarnos o rehacernos como humanidad para tener una nueva organización y pues evitar en la medida de lo posible una tercera guerra mundial, que todavía estamos en esa dinámica. Bueno, entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, era el momento de reorganizar a los países. Bueno, entonces invitan a George Marshall a ¿dónde les dije que era? Ay, otra vez ya se me volvió a olvidar. Bueno, invitan a una universidad de Estados Unidos a que dé este discurso de fin de cursos. Entonces, John Marshall da este mensaje que fue muy importante, sobre todo, bueno, para todo el mundo, pero iba directamente enfilado hacia Europa. ¿Por qué hacia Europa? Bueno, pues porque como ustedes se recordarán, Europa había quedado devastada. La Segunda Guerra se llevó ahí, ¿no? Se llevó a cabo en Europa. Ellos vivieron, sufrieron toda la tragedia de la guerra, perdieron dinero, perdieron amigos, perdieron familia, perdieron prácticamente todo. Entonces, quedaba solamente piedra sobre piedra. En muchas regiones de Europa quedaron muy mal económicamente, con muchas pérdidas. En cambio, de este lado del mundo, en Estados Unidos, pues sobre todo, bueno, en América, pero sobre todo en Estados Unidos, pues nos había ido muy bien. Digo, nos había porque estamos en América. Aquí no se llevó a cabo afortunadamente la guerra,
sí tuvimos crisis económicas, sí tuvimos episodios pues, de hambre, ¿no? de crisis, pero ni de ninguna manera se pueden comparar con todas las crisis y toda el hambre y la pobreza que se vivió en Europa. Entonces, John Marshall da este mensaje y en Harvard, ¿cómo se me olvida que el mensaje lo dio en Harvard? Bueno, entonces John Marshall da este mensaje diciendo que es lógico que los Estados Unidos hagan todo lo posible para favorecer la vuelta del mundo a una salud económica normal, sin la cual no puede haber ni estabilidad política ni paz asegurada. Nuestra política no está dirigida contra ningún país ni doctrina, sino contra el hambre, la pobreza, la desesperación y el caos. Ok, entonces ahí en Europa, pues prenden las antenitas cuando empiezan a escuchar este discurso, porque lo que está diciendo Estados Unidos a través de George Marshall, del general George Marshall, es que tiene los fondos suficientes para empezar a prestar dinero para la ¿cómo podríamos llamarla? Reintegración, remodelación, no sé, no me viene ahorita la palabra, pero reconstrucción, ya. George Marshall lo que manda decir a través de este discurso, o Estados Unidos lo que manda decir a través de George Marshall en este discurso, es que Estados Unidos va a capitalizar, a fondear a otros países para su reconstrucción. Entonces, como les digo, Europa inmediatamente saca las antenas, se pone listo y empieza a solicitar dinero para reconstruirse. Recuerden pues, que vienen de una guerra, en la guerra la gente pues, no puede trabajar, no puede producir, todo se pierde, hay muertes, hay enfermedades, hay destrucción. Entonces necesitaban dinero. Entonces Marshall, bueno, Estados Unidos empieza a prestar dinero a Europa. El primer país que pide dinero y que recibe es Francia. El primer país que recibe dinero es Francia y por ese motivo se crean dos organismos alternos. ¿Para qué? Bueno, se crean dos organismos en Estados Unidos, que son, digamos, como trabajan de la misma manera, pero cada uno tiene su organización. Estos dos organismos que se crean son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es el propósito? Empezar a fondear a los países europeos y en el Banco Mundial se integra todo el dinero del mundo. Todos tenemos que aportar a esta nueva organización. Y por otro lado, el Fondo Monetario Internacional va a llevar esta cuenta de los préstamos, ¿no? Entonces, adicionalmente, se crea una tercera organización, por así llamarlo, ¿no? Que va a ser la OCDE. Su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque en Estados Unidos dijeron o consideraron que no era suficiente nada más el prestar dinero y el llevar un equilibrio en los pagos, ¿no? Sino que adicionalmente había que crear una tercera institución o una tercera organización internacional que se encargara de mejorar el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Ese es el propósito por el que se crea la OCDE. Este es el edificio, está en París, Francia, y actualmente ya todos los países europeos terminaron de pagar sus adeudos. Desde hace muchos años, más o menos en los 60, 70, los países europeos terminan de pagar
Recuerden que la Segunda Guerra termina en 1945, entonces en 20 años, ¿no? Ya terminan de pagar sus adeudos, entonces viene un nuevo replanteamiento. ¿Qué hacer con esta organización que se creó? Digamos, yo a la OCDE la podría clasificar o definir como una especie de órgano de control, como una especie de contraloría. Tiene algunas funciones parecidas a las de un órgano de control porque hace una evaluación de la manera en que los países distribuyen su riqueza. O, sí, o sea, ¿a cuánto asciende la riqueza de cada país y de qué manera se distribuye? Hacen este análisis. Actualmente, a todos los países miembros, incluido el nuestro, le hacen este análisis en donde determinan si está bien o no está bien gastado el dinero, ¿no? Cuál es el Producto Interno Bruto, de qué manera se gasta. Y a partir de esta evaluación y de este análisis que hacen en la OCDE, dan recomendaciones. Bueno, actualmente, al principio, recordemos que fue a través de un préstamo que se crea esta organización para revisar, para evaluar la manera en que los países estaban erogando, estaban gastando el dinero que se les había prestado, ¿no? Ese fue el origen o la raíz de la OCDE. Actualmente la OCDE está financiada por sus países miembros. Las contribuciones nacionales al presupuesto anual están basadas en una fórmula relacionada con el Producto Interno Bruto de cada país miembro. Es decir, a partir de lo que ingresa, se le paga a la OCDE para su mantenimiento. El mayor contribuyente es Estados Unidos, quien provee aproximadamente el 25% de la organización, seguido por Japón. Ahora, los países, con el aval del Consejo de la OCDE, pueden dar más contribuciones para programas particulares. Inclusive se ha dado el caso de que ha habido países que le prestan a la OCDE. O sea, cuando le ha faltado financiamiento a la OCDE, ha llegado a requerir financiamiento de otros países. Y como están en opción de prestar, porque su Producto Interno Bruto es muy alto, le han financiado a la OCDE. Se han dado casos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la OCDE? Bueno, alcanzar el grado más alto posible de crecimiento económico y de empleo en sus países miembros, manteniendo al mismo tiempo estabilidad financiera. Este es, digamos, para mí, el de los más importantes. Elevar el nivel de vida de la población. ¿Cuál es la diferencia entre nivel de vida y calidad de vida? Bueno, el nivel de vida es, digamos, el nivel, pues habla de un ingreso, ¿no? El nivel de vida es que ganes más, que distribuyas mejor tu dinero. Es decir, yo les voy a hacer un comentario muy personal, ¿no? Para mí, la gente que tiene un nivel de vida muy, muy, muy alto, ya no disfruta su vida. Porque imagínense ustedes que no puedas salir a la calle porque estás pensando en que te van a secuestrar. O que tengas que ir al cine con guaruras, o a un restaurante, o que, no, o sea, digamos, eso para mí, un nivel de vida ya no permite disfrutar, que es la otra parte, calidad de vida. ¿Qué es tener una calidad de vida? Bueno, pues es tener salud, es tener cierta posición económica, digamos, es un conjunto de muchas cosas para poder disfrutar tu vida. O sea, el nivel de vida es el nivel de ingreso que tú tienes, ¿no? Eso es lo que determina si eres clase alta, media, baja, muy alta, muy media o muy baja, ¿no? Ese es el nivel de vida. Y la calidad de vida es que disfrutes tu vida.
que es donde yo les digo, a lo mejor un nivel de vida muy alto ya no te da calidad de vida porque ya nada más estás pensando en que te van a secuestrar, pero tampoco tenerlo muy bajo, ¿no? O sea, tampoco en las clases bajas hay calidad de vida. Yo soy de la idea que siempre es mejor tener dinero, pero no demasiado, que te pueda permitir disfrutar tu vida, ¿no? Digamos, pues tener tu casa, tener un vehículo donde desplazarte, poder salir de vacaciones, de si tienes una enfermedad, tener solvencia para poder recurrir a un médico, a un hospital. O sea, digamos, algo que te permita vivir desahogadamente, pero que tampoco te vayas al extremo a que ya no puedas disfrutar tu vida. O sea, para mí lo ideal es ser solvente, tener un dinero que te permita acceder a un buen nivel de vida y que además te permita disfrutar tu vida. Entonces, uno de los objetivos de la OCDE es elevar el nivel de vida de la población. Por ese motivo, a la OCDE le llaman el Club de los Ricos. ¿Por qué? Porque da por sentado que los países que forman parte son solventes, son muy solventes. O sea, los países miembros están entre los más ricos del mundo. Sorpréndanse, porque ahí está México, ¿no? Nosotros pertenecemos a la OCDE. Entonces, lo que busca la OCDE es elevar el nivel de vida de la población, contribuir a la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no discriminatoria de acuerdo con las obligaciones internacionales, y en general contribuir a la expansión económica tanto de los países miembros como de los que no lo son. Okay. La OCDE ayuda a los gobiernos a fomentar la prosperidad y luchar contra la pobreza a través del desarrollo económico, la estabilidad financiera, el comercio, la inversión, la tecnología, la innovación y la cooperación para el desarrollo. Por eso es que les digo que le llaman a la OCDE el Club de los Ricos, porque se reúnen para promover la prosperidad. Es decir, no son como la UNESCO, no son como la ONU, como estos organismos que luchan contra la pobreza. No, aquí ya ellos están fomentando la prosperidad. Ellos son reuniones de países que tienen mucho dinero y que hablan de cómo distribuirlo mejor. Dan por sentado que ya tienen dinero. Esto está ayudando a asegurar que el crecimiento económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente se realicen conjuntamente. Ok, bueno, miren. Entonces, aquí está cómo ha ido evolucionando la OCDE. En un principio, hasta 1961, bueno, recuerden, perdón, aquí hago un paréntesis. En un principio solamente estaba Europa. De 1945 a 1961, que es cuando terminan los préstamos, solamente había países europeos. En 1961 empiezan a integrarse otros países fuera de Europa. Es decir, miren, forman parte de Alemania, Austria, Bélgica y de Canadá ingresa, España ingresa, Estados Unidos. Es decir, empiezan a integrarse países muy ricos que ya no nada más estaban en Europa. Entre 1964 y 1969 ingresan Japón y Finlandia. En el 71 y entre 1971 y 73, Australia y Nueva Zelanda. Y en los 90, siendo presidente Ernesto Zedillo, México ingresa a la OCDE. ¿Por qué? Porque para los 90, México ya se consideraba entre los más ricos del mundo. Actualmente, pues estamos también en las filas de los más ricos, pero recuerden ustedes que en México hay dos Méxicos en realidad. No podemos decir que hay un solo México, ¿no? O sea, la pregunta sería, ¿por qué si formamos parte de la OCDE
y somos tan ricos, ¿por qué no se ve en la calle? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay miseria? ¿Por qué hay 40 millones de pobres y estamos entre los países más ricos del mundo? Pues justamente, y eso lo vamos a ver más tardecito, hoy mismo, pero lo vamos a ver más tardecito. Vamos a hablar del neoliberalismo. ¿Qué pasó con México? ¿Por qué creció tan rápidamente? ¿No? Pero, bueno, baste decir por ahora que para los 90 nuestro país ya figuraba entre los más ricos del mundo y es en el momento en que ingresamos a la OCDE, al Club de los Ricos. En los 90 México ingresa, República Checa, Hungría, Polonia y Corea, y ya más recientemente se han integrado República Eslovaca, Chile, Eslovenia, Israel y Estonia. ¿No? Okay. ¿Cuáles son los compromisos de la OCDE? Promover la utilización eficiente de sus recursos económicos. En el terreno científico y técnico, promover el desarrollo de sus recursos, fomentar la investigación, favorecer la formación profesional, perseguir políticas diseñadas para lograr el crecimiento económico y la estabilidad financiera interna y externa, y evitar situaciones que pudieran poner en peligro su economía o la de otros países. Bueno, me faltó continuar los esfuerzos por reducir o suprimir los obstáculos, los intercambios de bienes y de servicios, los pagos corrientes y mantener y extender la liberalización de los movimientos de capital. Es decir, bueno, les digo, vamos a verlo más al ratito cuando veamos neoliberalismo, pero en esta corriente económica en la que nos encontramos, digamos que en el fin, quiero suponer, del neoliberalismo, o bueno, ya no le pongamos principio final, en esta etapa en la que nos tocó vivir en este momento, en este sistema económico, los capitales ya no tienen una nacionalidad, ¿no? Ya no es, digamos, como anteriormente, el que lo bien hecho está hecho en México y que había estos nacionalismos, sino que actualmente hay otras maneras de determinar cómo se mide la estabilidad financiera de un país y ahí depositar una inversión, ¿no? Arriesgar tu capital con base en estos ejes, ¿no? En estas medidas, pero ya no es tan importante invertirlo en un país en específico porque lo quieres, porque hay un sentimiento de identidad, un nacionalismo, no, sino que tú ya determinas a dónde vas a invertir con base en, pues, en otras maneras de medirlo, ¿no? Ya no es el nacionalismo lo que impulsa a un inversor, a un inversionista, sino pues no sé, los niveles en la bolsa, el precio del dólar, el Producto Interno Bruto, el nivel de seguridad, no sé, hay otras maneras de determinar de que si vale la pena o no invertir en un país, ¿no? Es invertir tu capital en un país. Bueno. Entonces, como les comentaba, la OCDE hace anualmente estudios de los países que forman parte de la organización y hacen, ¿cómo se llaman? No se llaman sugerencias, hacen recomendaciones. Hacen recomendaciones y las materias o los puntos en los que enfatizan sus recomendaciones son estos. Estudian sobre administración pública, estudian al país en su administración pública, agricultura y alimentación, asuntos sociales, migración, ciencia y tecnología, comercio, desarrollo urbano, rural y regional, economía, educación, empleo, energía, incluyendo la nuclear, finanzas, impuestos, industria, servicios, medio ambiente y transporte, ¿no? Todos esos rubros son analizados por la OCDE cada año y más o menos yo creo que por agosto, sí, más o menos sale del año siguiente, salen las recomendaciones para el país. Ahorita que ya estamos en agosto, ya salió. La verdad no la he buscado, si quieren ahorita la buscamos.
no he buscado las recomendaciones para México 2020, ¿no? Porque van un año atrasados. Bueno, este año, el pasado fue la pandemia, pero no sé. La verdad no no he visto si en México hubo, ay, ¿qué hice? Por la pandemia, ¿cómo habrán sido las recomendaciones de la OCDE de 2020? Bueno, entonces queda pendiente, vamos a buscar si este año salieron publicadas las recomendaciones de la OCDE. Bueno, José Ángel Gurría fue hasta hace muy poco, ahorita, ¿qué tiene? Como un mes, yo creo. Fue el secretario general de la OCDE, un mexicano egresado de la UNAM, licenciado en Economía con maestría en una universidad del Reino Unido. En México fue secretario de Relaciones Exteriores y también fue secretario de Hacienda cuando Ernesto Zedillo. Se llama José Ángel Gurría, pero en el gobierno de Zedillo, como iba a pedir tantos préstamos a Washington, le apodaron el ángel de la dependencia. Pero miren, le fue muy bien porque pues agarró chamba desde, híjole, ¿desde cuándo? Pues ya tiene pues, como 20 años. Bueno, tenía porque ya renunció. Finalmente ya declinó la secretaría. La verdad, ahorita no me acuerdo, hay que googlear quién es actualmente el secretario general de la OCDE, pero sí es relevante ver, analizar que José Ángel Gurría, un mexicano egresado de la UNAM, fue el secretario general de la OCDE durante 20 años, mucho tiempo fue el que encabezaba esta organización, a la que, como les digo, México, de la que forma parte en nuestro país. Bueno, por otro lado, también es importante de conocer que nos regresamos a 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Les estaba mencionando que había que crear un nuevo orden mundial. Y por un lado se crea la OCDE, que acabamos de explicar cómo fue su organización, cómo se organiza para darle origen. Bueno, pero por otro lado, también en Estados Unidos se crean 3 organizaciones muy importantes. Por un lado, se crea la Organización de las Naciones Unidas, y paralelamente, las Naciones Unidas se instituye en Nueva York, ¿no? Ahí está el edificio de las Naciones Unidas, que como les venía diciendo también, ya había una organización, la Sociedad de las Naciones, que fracasó, no tuvo éxito, porque se derivó una Segunda Guerra Mundial. Entonces termina la Segunda Guerra Mundial y se crea esta nueva organización en la que el primer punto de su constitución es ser amigo de la paz. ¿Qué significa eso? Que no le vas a poder declarar la guerra a ningún país. O sea, si tú quieres formar parte de la organización, lo primero es que vas a aceptar que eres amigo de la paz. Entonces, el tratado con el que se constituye su constitución, por así llamarlo, se llama la Carta. Es el tratado que da origen a la ONU. No se llama Tratado de la Organización, ¿no? Por alguna razón le pusieron de nombre la Carta, pero es un tratado internacional donde se establece la manera en cómo se va a regular esta nueva organización. La Carta de las Naciones Unidas. Bueno, se crea la ONU, pero también paralelamente en Washington se crean 2 organismos internacionales, como les comenté hace ratito. El Fondo Mundial
y el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Esto da lugar a que nazca, ¿no? Esto le da origen a nuestro sistema económico actual, ¿no? Bueno, la expresión sistema monetario internacional es muy conocida, pero se empezó a utilizar este concepto a partir de 1961, es decir, hace muy poco tiempo. ¿Por qué? Pues es con motivo de los debates y algunos documentos de las instituciones monetarias y financieras internacionales. ¿Qué pasaba antes? Bueno, anterior a la Segunda Guerra Mundial, les voy a poner un poquito en contexto. Antes de la Segunda Guerra Mundial no existía un sistema económico. Cada país tenía su organización económica. Por increíble que hoy parezca, anteriormente cada país definía su paridad con relación al dólar y el precio de su moneda. O sea, ahorita eso, escucharlo, pues nos causa mucho ruido, nos hace cuestionarnos muchas cosas, o sea, sobre cómo le hacían, ¿no? ¿Cómo es posible que cada país determinara el valor de su moneda con relación al dólar? Pues sí, aunque no lo crean, anteriormente cada país determinaba el valor de su moneda en relación al dólar, ¿no? Y pues eso generaba muchos problemas económicos, porque, por ejemplo, para proteger su mercado interno, muchos subían tarifas ¿cómo se llama? De impuestos y de impuestos que le imponían a las mercancías, ¿no? Para proteger su mercado interno, entre ellos nuestro país. Nuestro país le ponía muchos obstáculos al comercio a través del impuesto a las mercancías, porque recuerden ustedes, no sé si no han escuchado, que lo hecho en México está bien hecho, ¿no? Entonces, pues ahorita nos suena imposible, horroroso, increíble, ¿no? Pero hubo un momento en el que en el mundo no existía un sistema económico, cada quien imponía su precio de la moneda, la determinaba con relación al dólar, protegía sus mercados, pues por eso había tantas fluctuaciones económicas en el mundo, ¿no? Bueno, pero regresémonos al principio. Sistema económico comprende la amplia red, el sistema económico internacional comprende la amplia red de políticas bancarias y comerciales, según la cual tienen lugar las transacciones internacionales. Es decir, es un conjunto de reglas y disposiciones internacionales que se han ido elaborando poco a poco con el fin de crear por acuerdo internacional un método equitativo y eficaz para llevar a cabo las transacciones financieras internacionales. Actualmente nos resultaría imposible pensar que no existiera un sistema económico internacional, ¿no? Porque ahorita, pues todas las monedas, como ustedes saben, pues están integradas en un solo sistema económico, ¿no? Es decir, desde la tiendita más chiquita, ¿no? Hasta el centro de negocios más importante del mundo, todos estos comercios forman parte de un sistema económico internacional. Todos nosotros, cada vez que pagamos una operación comercial, cada vez que ingresamos nuestra tarjeta de crédito o débito, pues estamos formando parte de este sistema, ¿no? En el que estamos. Como les digo, nosotros ya, ustedes, yo todavía sí viví ese sistema económico anterior, ¿no? Si bien no nací antes de la Segunda Guerra, sí me tocó ver que las transacciones comerciales eran muy lentas anteriormente. Por ejemplo,
los pagos con tarjeta de crédito, no sé si ustedes se acuerden, antes existía, no, a ustedes ya no les tocó vivirlo, pero cuando pagabas con tarjeta era larguísimo el trámite, tardadísimo, porque había un librito en donde tenían que buscar tu número de tarjeta. Si te encontraban, te aprobaban y podías pagar. Eso, imagínense qué lento es buscar un libro para poder pagar con tarjeta. Actualmente pues ya es sencillísimo, ingresa la tarjeta, te dice pasa, no pasa y ya, porque, bueno, ya se ha integrado la tecnología a este nuevo sistema económico. Pero anteriormente no existía este sistema. Todavía antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que determinaba la riqueza y el valor, no solamente de las personas físicas, sino de las naciones, de los países, era el sistema del patrón oro. Este sistema funcionó bien hasta los inicios de la Primera Guerra Mundial. En ese periodo, el liderazgo británico fue evidente, pero el sistema se desplomó precisamente porque como no había un sistema económico, cada estado, cada país establecía unilateralmente su tipo de cambio, lo que les he venido diciendo, ¿no? Que no guardaba ninguna relación con los demás, cada quien lo establecía de manera unilateral. No había un organismo internacional ni un mecanismo adoptado por todos para determinar el precio de su moneda. Entonces, esto hacía que hubiese muchas fluctuaciones. Hagan de cuenta, vamos a suponer, que el sistema internacional de nosotros es una carretera por el que circulan todas las mercancías. Bueno, la carretera la hace una entidad gubernamental o una empresa a la que se le concesiona, ¿no? Es decir, lo hace por instrucción de un ingeniero, por así decirlo, ¿no? O de un arquitecto. Se hace una carretera. Pero vamos a suponer que a cada uno nos dieran nuestro cemento y nuestra pala y nuestra carretilla para hacer la carretera. ¿Cómo saldría esa carretera? ¿Cómo se imaginan que saldría esa carretera? Pues toda llena de chipotes, porque cada quien establecería su medida, ¿no? De acuerdo a la cantidad de cemento, a la cantidad de agua, a la cantidad de tierra que tuviéramos. No, pues yo creo que la carretera debe de medir de aquí hasta acá. Unos dirían, ay, mira, nos dieron cemento, pues ponle el techo a la abuelita. Y para la carretera, no, pues para la carretera dejamos aunque sea poquito, ¿no? Entonces, le pondrían poquito cemento, otros le pondrían más cemento, otros lo harían, o sea, cada quien haríamos nuestra medida a nuestro saber y entender, a nuestras necesidades y a nuestras posibilidades, ¿no? Bueno, pues así pasaba con el sistema económico internacional. Imagínense ustedes que cada país lo determinaba y establecía con ello el precio de su moneda. Pues entonces el sistema estaba todo lleno de chipotes, como la carretera, ¿no? Esto hizo, pues, en ese momento no se puede decir que estaban mal, porque formaban parte de esta evolución, o sea, teníamos que pasar por esos errores como humanidad para darnos cuenta que estamos mal y que tenemos que crear un nuevo sistema mucho más desarrollado y mejor, ¿no? Lo mismo que sucedió con la ONU, que les comento. Anteriormente, la Sociedad de las Naciones no establecía en primer lugar que fueras amigo de la paz, sino que decía que todos los países formaran que formaran parte y podían ser miembros aunque no fueran amigos de la paz. Es decir, la paz la dejaban como algo opcional, ¿no? Como una especie de fortalecimiento de la institución, pero no como el punto más importante para formar parte de ella. Entonces, la paz, no les voy a decir que era desdeñada, pero era opcional.
Lo mismo el formar parte de la institución, si ya no te parecía los puntos que se trataban ahí, podías salirte, la adhesión era voluntaria. Entonces, ¿qué pasa? Pues imagínense, cuando empiezan a haber problemas, pues toda la gente se empieza a salir y fracasa la institución y pues se viene la Segunda Guerra, ¿no? Entonces, a partir de esos errores se dieron cuenta que lo mejor era hacer una institución obligatoria y que solamente pertenecieran a ella los amigos de la paz. Esos fueron los dos grandes errores que dieron lugar a la Segunda Guerra Mundial, pero que le permitieron a la humanidad observarlos y mejorarse a sí misma, ¿no? Lo mismo sucede con el sistema económico. Anteriormente, lo que predominaba era el sistema del patrón oro, pero a partir de que se dan cuenta que no había un sistema económico internacional, que cada quien determinaba el valor de su moneda, que solamente los que tenían oro eran los que podían ser los más fortalecidos, pero que el oro pues es muy difícil de mantenerlo, de conservarlo, de guardarlo, de intercambiarlo, ¿no? Entonces es cuando la humanidad se da cuenta pues, de que tiene que evolucionar a un nuevo sistema y es en este nuevo orden mundial cuando se crea nuestro sistema económico internacional. Bueno, termina la Segunda Guerra Mundial. Les digo, tenemos que poner las reglas para el nuevo orden mundial. Entonces se lleva a cabo una reunión en un lugar que se llamó Bretton Woods, bueno, que se llama Bretton Woods. Y ahí se celebraron los tratados, se firmaron los tratados de Bretton Woods, donde nace, digamos que es la semilla, donde se da origen nuestro nuevo sistema económico internacional, nuestro sistema económico internacional, sí, sistema monetario internacional. Nace el 2 de julio del 44 en el seno de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, ya que, bueno, pues Estados Unidos era evidente que había ganado la guerra, ¿no? Ya solamente era una cuestión, pues prácticamente de papeleo, de ponerle nombre a las cosas y regularlas, ¿no? Ya poner las reglas. Entonces vienen los tratados de Bretton Woods y aquí es donde tiene su génesis el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Qué propone Bretton Woods? Primero, la creación de un sistema tasado, o sea, que se basa en el oro, pero que además iba a ser reforzada por la creación de un fondo estabilizador de las Naciones Unidas, que es como anteriormente se le denominó el Fondo Monetario Internacional. Dos, un organismo financiero a imagen del Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento, que hoy se le llama el Banco Mundial, que inició originalmente con un capital de 10,000 millones de dólares. Y su origen, como ya lo vimos, ¿no? Cuando la creación de la OCDE, fue otorgar préstamos a largo plazo para la reconstrucción de los países abatidos por la guerra. Acuérdense que ya lo vimos aquí en el Fondo Monetario Internacional, perdón, en la OCDE, un organismo internacional en el ámbito comercial, y 4, una unidad monetaria internacional como unidad de cuenta, que pues es el dólar. Entonces, todo esto se determina en Bretton Woods y aquí nace el nuevo orden mundial en el que hoy estamos regidos. Ya que todos los estados sabían quién era el que tomaba el timón, o sea, Estados Unidos, fue muy fácil llevar a cabo esta conferencia porque prácticamente fue un acto protocolario. Y se crean dos instituciones, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El fondo es el que crea este sistema de pagos y se encarga de financiar los desequilibrios temporales de los países miembros. Por ejemplo,
Cuando estábamos con Ernesto Zedillo, en el sexenio de Ernesto Zedillo, hubo un problema económico muy fuerte, una devaluación muy perniciosa, muy dolorosa, que causó mucho daño, a la que se le llamó el error de diciembre. Bueno, en esa época, México estuvo a nada de dejar de pagar la deuda externa, porque no teníamos dinero, estábamos en una crisis espantosa. O sea, cuando termina el sexenio de Salinas y entra Zedillo, Zedillo se da cuenta que se robaron todo, no había dinero, no había con qué pagar. Entonces, eso genera un desequilibrio en el Fondo Monetario Internacional. Es como si, ¿qué les gusta? Pues les digo, en la carretera, que todos tenemos que ponerle el camino, hay una familia entera que no construye, ¿no? Que no construye su parte de la carretera. Porque hagan de cuenta que en esta carretera hay que estar renovando el cemento cada cierto tiempo, porque si no, pues no sale para seguir poniendo, ¿no? el piso. Entonces hagan de cuenta que esta familia pues no tiene con qué aportar para la carretera. Entonces, pues eso genera un problema para todos, porque pues, todos vivimos todos circulamos, nuestras mercancías circulan por esa carretera. ¿Cómo que no vas a poder pagar tu parte de tu tramo, no? Nos vas a dejar sin circulante a los demás, y los demás sí llevamos un sistema de pago correcto, hemos ido pagando nuestras cuotas, generamos nuestros propios recursos, damos trabajo. O sea, no nos puedes decir ahora que tú no vas a contribuir a la carretera porque nos vas a afectar a todos, ¿no? Algo así es lo que hace el Fondo Monetario Internacional. Distribuye todos los recursos para que la carretera, que es nuestro sistema económico, vaya parejita. Todos tenemos que estar aportando para que la carretera vaya parejita. Pero si uno no aporta y un día dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dejar de pagar porque ya no tengo con qué, pues todos nos vemos afectados, ¿no? Entonces, para eso está el Fondo Monetario Internacional. Es el que se encarga, es el organismo que se encarga de financiar los desequilibrios temporales de los países miembros, o sea, las deudas, ¿no? Cuando tú no tienes con qué pagar una deuda o con qué pagar tus adeudos, salarios, todo lo que conforma la economía de un país, pues acudes al Fondo Monetario Internacional y pides prestado. Entonces, ese organismo se encarga para que no haya caídas económicas que afecten a todos, porque les digo que todos vamos en la misma carretera. Si tú como país no tienes con qué pagar, el fondo te presta. Para eso por eso es un fondo. El Fondo Monetario Internacional está conformado por 188 estados y es una institución especializada de las Naciones Unidas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 57 de la Carta. Entró en vigor en 1945, se encuentra en Washington y ha estado siempre en la mira de la actualidad monetaria. Ahora, por cada país que forma parte del fondo, el director emite un informe preliminar en presencia de sus representantes. Posteriormente, habiendo oído las observaciones de los estados, dará a conocer la posición oficial sobre la situación de cada estado miembro mediante una decisión, la cual no tiene ningún valor jurídico vinculante. Bueno, se supone que no tiene valor jurídico vinculante. Es decir, que sus decisiones no son obligatorias hacia la normatividad interna, es lo que significa valor jurídico vinculante, que las decisiones del Fondo Monetario Internacional no tienen que regularse de manera interna, no tenemos que hacer una ley, pero la realidad nos dice otra cosa. Ya que se trata de una recomendación que permanecerá secreta. Ajá, sí, secreta, ¿no? Es conocido el hecho de que el Estado en cuestión podrá o no seguir las recomendaciones del fondo.
Pero miren esta parte. Tendrá interés en hacerlo si es que piensa recurrir a su ayuda. Hagan de cuenta. Hagan ustedes de cuenta. Ustedes dicen, yo soy independiente. Yo gano mi dinero, genero mis propios recursos, tengo mi trabajo, yo no necesito de nadie. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si un día se les enferma el perro y lo tienen que llevar al veterinario y el veterinario les dice que tiene un tumor en su patita, ¿no? Y que la operación les va a salir en 40,000 pesos? Sí son independientes, sí tienen dinero, pero no tienen 40,000 pesos para quitarle el tumor a su perro, ¿no? ¿Ok? ¿Qué van a hacer? Pues van a tener que recurrir al Fondo Monetario Internacional, o sea, a sus papás, ¿no? Ok. Y ustedes van y le piden dinero a su papá. ¿Y qué les va a decir su papá? Sí, mi hijita, aquí está, o sí, mi hijito, toma. Sus papás o su amigo, quien les preste el dinero, les va a poner una serie de condiciones, como toda la gente. Sí, claro, sí te presto, pero ya no quiero que veas a esa persona. Ya tu noviecito ya me tiene hasta aquí, ¿no? Sí, pero tu amiguita, la borracha, me la vas corriendo de la casa. Oye, pero pues, ¿quieres el dinero, no? Así es. O sea, nos guste o no nos guste, si dependemos económicamente de alguien o tenemos que recurrir para pedirle dinero, nos va a imponer sus condiciones, aunque no nos parezca. Lo mismo ocurre a nivel internacional. Aquí dice, la decisión del Fondo Monetario Internacional no tiene ningún valor jurídico vinculante. No tiene ningún valor, de verdad no tiene. Claro que tiene, claro, a lo mejor en la práctica no. Perdón, a lo mejor no en la regulación, pero claro que tiene un valor jurídico vinculante. O sea, las decisiones del fondo pesan muchísimo, muchísimo. Y dice, es conocido el hecho de que el Estado en cuestión podrá o no seguir las recomendaciones del fondo, pero tendrá interés en hacerlo si es que piensa recurrir a su ayuda. Justamente en nuestro país, exactamente en estos días, estamos pasando por esta situación. El Fondo Monetario Internacional nos quiere sometidos, como a todos los países del mundo, no nada más a México. El Fondo Monetario se rige mucho por, pues, ¿qué le puede interesar al Fondo Monetario de México? Pues nuestros recursos naturales, por supuesto. Nuestro petróleo, el gas, la minería, el agua. O sea, en México tenemos muchas cosas que a los organismos y al comercio internacional le interesa mucho. Y lamentablemente somos un país sobreendeudado. Entonces eso hace que lejos de romper este círculo y empezar a generar riqueza de manera independiente, siempre hemos recurrido a volver a pedir prestado al fondo. O sea, nos endeudamos y para pagar la deuda pedimos más deuda y regresamos y generamos más deuda y pagamos más deuda y pagamos tantito y generamos, o sea, ha sido un círculo vicioso siempre que hemos hecho más grande la deuda externa. Entonces, siempre hemos sido, digamos, pues no quiero decir la palabra esclavos, pero no se me viene otra a la mente, siempre hemos estado atenidos o adheridos a las decisiones del Fondo Monetario Internacional. Nunca hemos podido solventar, digamos, nuestra economía por nosotros mismos. Lamentablemente siempre hemos tenido que recurrir al Fondo Monetario Internacional. La OCDE nos impone medidas que luego no son convenientes a nuestra realidad, ¿no? Son más convenientes a la realidad de organismos internacionales o de empresas transnacionales, pero para poder seguir siendo sujetos de crédito,
pues hemos tenido que acceder a muchas de las políticas económicas impuestas desde el exterior. Entonces, pues lamentablemente hemos vivido siempre en un círculo vicioso en donde para pagar la deuda hemos pedido más deuda. Y ahorita pagarla, híjole, ya está muy complicado, muy complicado. Recursos del Fondo Monetario Internacional. Cuando un Estado forma parte como miembro, suscribe una parte del capital de este que se denomina una cuota. La cuota condiciona la ayuda que se puede conceder a cada Estado, es decir, que cuanto mayor es la aportación al fondo, mayor ayuda podrá obtener de este. Pues es lógico, ¿no? Mientras más aportas, más te pueden prestar. Lo que no ha hecho el fondo, bueno, es que miren, a ver, esta es otra situación. El Fondo Monetario Internacional no recurre a los mercados financieros, lo que sí hace el Banco Mundial. Ahora, esto es muy cuestionable a nivel ético, ¿no? Porque las bolsas de valores, ¿no? Están integradas por gente que forma parte del Banco Mundial, ¿no? Entonces, los Estados miembros, el Banco Mundial pide a los mercados financieros dinero, pero ellos mismos son el mercado financiero. Entonces, saben qué bolsa sube, qué bolsa baja, qué país tiene, qué país. Entonces, pues es una situación muy cuestionable éticamente. Porque son los mismos que se prestan, los mismos que saben dónde hay dinero, los mismos. O sea, digamos que el dinero circula en muy pocas manos, ¿no? Más que del Fondo Mundial, que si recurriera a esos mercados perdería su carácter cooperativo. Bah, su carácter cooperativo. Bah. Cuestionable también su carácter cooperativo. ¿Quiénes encabezan estas organizaciones? Kristalina Georgieva, que es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Ella, miren, también hay un código no escrito donde el que presida el Fondo Monetario Internacional será europeo y el que presida el Banco Mundial será americano. No está escrito en ningún lado, pero así ha sido siempre. Se busca que el Fondo Monetario Internacional, su cabeza sea de allá de las Europas y que el Banco Mundial, su cabeza o su CEO o presidente sea de Estados Unidos, ¿no? Ok, bueno, hasta aquí la presentación. Más o menos, ¿cuánto habrá llevado esto? Como una hora, hora y media. Yo me conecto en un ratito más, ¿sale? Nos vemos en unos 5 minutos. Me pongo en contacto con ustedes a través de Zoom. Órale. Hasta el ratito. Ahorita nos vemos. Chao.